buenas noches. Estamos una semana más en el programa Pedro Beltrán Informa y como saben, la pasada semana hablábamos del Caribe y hoy vamos a apuntar un poquito más y vamos a hablar de Cuba. Lo vamos a comenzar haciéndolo con Carolina Andrés. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias, Anabel. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Cuba, otro destino también muy veraniego. Nos hemos puesto las pilas con esto de la llegada del calor y a mí me gustaría que comenzáramos hablando un poquito sobre la historia de Cuba. Bueno, pues la historia escrita de Cuba comienza con la penetración española, con la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Bueno, Cuba perteneció a España hasta la guerra hispano-estadounidense, en la que como resultado la isla pasó a ser dominada por Estados Unidos hasta la Revolución Cubana, la famosa Revolución Cubana. Y bueno, la Revolución Cubana es el resultado principal de un movimiento revolucionario cubano que provocó la caída del dictador Batista y que fue cuando llegó al poder, bueno, y con el resultado que llegó al poder Fidel Castro. Sí, bueno, hasta el momento que ahí siguen los comunistas. Y bueno, eso es claro, hasta el momento, que a grandes rasgos ha ocurrido en la historia. Claro, es que no es una historia como hablar de la historia de cualquier país europeo, sino que bueno, pues es mucho más cortita. Hay una figura muy especial dentro de la historia de Cuba, que es el Che Guevara. Háblanos un poquito de él. Sí, eso es, bueno, Ernesto Guevara, más bien conocido por el Che Guevara, fue un político, escritor, periodista y médico argentino-cubano y fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Su retrato fotográfico es una de las figuras más repetidas a lo largo y reproducidas a lo largo del mundo. Y bueno, como sabemos, su figura desata grandes pasiones en la opinión pública, tanto a favor como en contra. Sigue siendo un mito. Sí, así es. Y bueno, los que están a favor, los partidarios, dicen, bueno, alegan que es una lucha contra la injusticia social y sus detractores lo ven más bien como responsable de cientos de asesinatos en masa. Sí, bueno, y de hecho la siguiente información creo que va a sorprender a más de uno, pero bueno, creo que no hay por qué ocultarla. Che Guevara fue apodado como el carnicero de la cabaña, sí, así es, y es reconocido como responsable de cientos de asesinatos de aquellos que eran oponentes al régimen comunista, así como el encarcelamiento de cientos de homosexuales. Y bueno, era conocido también por ser un irremediable racista, de hecho. Ajá, bueno, sí, pues fíjate, sigue siendo un icono y esta información que nos das efectivamente yo creo que debe ser desconocida para muchísima gente. Bueno, Carolina, tú has estado en Cuba, ¿no? Sí. Recientemente, además. Sí, estuve ahora 3 o 4 años, en verano, estuve en julio. ¿Y qué destacarías de Cuba? Porque muchos dicen que ahora que Cuba se está abriendo al mundo, digamos, de alguna forma, que va a perder ese encanto, ¿no?, que tenía antes. Bueno, encanto. A ver si yo llegué a Cuba y me encontré con un país, la verdad, un país maravilloso. La gente es súper agradable, muy amable, una gente muy alegre. A pesar de, me dio la sensación de, la policía estaba las 24 horas encima de ellos. Bueno, de hecho, una anécdota que tengo es que yo estaba ahí con mi familia y se acercaron unos chicos cubanos. Y bueno, nos estaban recomendando, esa noche había un festival en el castillo, nos lo estaban recomendando que fuéramos. Sí. Y bueno, acto seguido, a los 10 minutos, apareció un coche de policía ahí y se los llevaron. Tienen prohibido hablar con nosotros, con los turistas, no les dejan. Y bueno, otra anécdota también fue en una cafetería de un hotel. Sí. Nada, estábamos hablando con la camarera, todo el mundo era muy simpático, estábamos hablando con la camarera y bueno, vino la mujer, nos dijo, mira, lo siento, pero no puedo dar mucha más información, muchos más detalles porque tenemos cámaras y nos tienen vigilados. No pueden hablar, como sabemos, un régimen muy opresor. No. Los niños por la calle te piden bolis, te piden agua, te piden botellas para llevar el agua al colegio que no tienen. Están muy aislados. Cuba está muy aislada. Es una pena porque es un país maravilloso, la verdad. Y se ve que fue muy bonito. Tiene unos edificios espectaculares que ahora están completamente casi derruidos, que no me sale la palabra. Están casi derruidos. Pero bueno, de unas costas magníficas, todo muy bonitos. Y luego el contraste, ¿no?, de llegar a resorts como Varadero. El contraste con la pobreza de ellos, de verdad es que no tienen que comer, es que te piden. Es una pena. La verdad es que es toda una experiencia, toda una experiencia ir a Cuba.
Muchísimas gracias, Carolina, por la información previa y por compartir esa información personal de tu viaje a Cuba con nosotros. Gracias. Vale, a ti, Anabel. Bien, pues afrontamos ya la parte final del programa. Lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Gracias por venir a nuestro despacho. Estoy encantada porque me siento como si estuviera en Cuba ahora mismo. Háblanos un poquito del despliegue que has preparado para ilustrar hoy el tema de hoy. Sí, el despliegue desde luego es Cuba. Tenemos las banderas de Cuba presidiendo el programa, esas 3 banderas es Cuba, pero no solo hay banderas de Cuba, la bandera de España, porque Cuba fue parte de España durante muchísimos años, hasta 1898. Sí. La bandera de Estados Unidos, porque aunque Cuba formalmente no ha sido parte de Estados Unidos, en realidad de facto, desde 1898 hasta la Revolución de 1959, en realidad era parte del territorio de Estados Unidos. Y Reino Unido finalmente atrás, porque durante un breve periodo Cuba fue parte del Reino Unido, la conquistó España y luego otra vez volvió a España. Aparte de las banderas tenemos historia, por supuesto la historia de España. Cuba es fundamental en la historia de España, es la última colonia americana que perdemos. Sí. La historia de Estados Unidos, como hemos mencionado, muy vinculada e incluso en episodios muy recientes, con las medidas de Obama de hace unos días, está muy relacionada Cuba con la historia de Estados Unidos. Tenemos en cuanto a música Carmen de Bizet, porque la habanera de esta famosísima ópera es una canción cubana. La historia de Inglaterra, porque como hemos indicado todos estos volúmenes son de historia de Inglaterra, la lucha que ha habido en el Caribe en general y en Cuba en particular entre España y el Reino Unido por el dominio del Caribe. 500 naciones, un documental de Kevin Costner sobre los pueblos precolombinos, los que había antes de la llegada de España. Sí. 1492, la conquista del paraíso, uno de los primeros paraísos que conquistamos es Cuba. La Habana, que es una película preciosa, que es una historia de amor que se desarrolla en el momento de la Revolución Cubana, sí, justo con la caída de Batiste. Viva Cuba es una selección de 7 películas magníficas cubanas de la época ya revolucionaria. Un libro sobre Cuba, una espléndida película cubano-soviética que se llama Lucía, que sí, hace referencia a la historia de 3 Lucías, la Lucía en la época española, 1895 es el año, la Lucía de la época de la dictadura cubana, 1932, y la Lucía ya post-revolucionaria de 1968, muy interesante. La mejor versión en DVD de Carmen de Bizet, y El Padrino. ¿Por qué El Padrino? Porque El Padrino en su segunda parte se desarrolla fundamentalmente en Cuba, concretamente en los episodios que dan lugar a la caída de Batiste y la entrada de Fidel Castro, por eso hemos traído El Padrino. Seguimos con historia de Estados Unidos, historia de América, Florida. Y en Florida, evidentemente, Florida no es Cuba, pero es que está al lado, la distancia es mínima, son 168 kilómetros, o sea, menos que lo que hay de Alicante a Valencia. En la época gloriosa había ferries constantes que iban desde Florida a Cuba y ahora se ha anunciado que a partir del mes de noviembre van a volver a haber ferries que unirán Estados Unidos y Cuba, con lo cual se podrá viajar cómodamente en un barco y en muy poco tiempo estar en Florida o en Cuba. La capital de Florida, recordemos que es Miami, la ciudad más conocida para los telespectadores. Muy cerca de Cuba está Miami. Miami es muy gracioso porque hay una migración cubana muy grande en Florida. De hecho, hay carteles en la ciudad donde pone English spoken, es decir, se habla inglés. Estoy hablando de Florida, que está en Estados Unidos, como saben los telespectadores. 2 espléndidos libros de historia de España, 2 nuevas versiones de Carmen de Bizet, un libro sobre Miami muy vinculado con Cuba, Isabel, protagonista en la conquista del Caribe primero, que es donde estaba Cuba, y este es un documental fascinante sobre la prostitución, se llama La gloria de la prostitución. ¿Por qué? Porque Cuba tiene una fama increíble de prostitución, y curiosamente no solo de prostitución femenina, sino masculina, porque hay gente que dice que hoy van más hombres que mujeres. Y es un caso de lo degradante. Más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres. No, lo que quiero decir es, sí, lo has dicho correctamente. La gente que va buscando sexo, en definitiva, en estos momentos están yendo más mujeres que hombres. Tú lo has dicho bien, yo lo he dicho al revés. Es un caso curioso porque
lo que se criticaba tanto en esta espléndida película de Oliver Stone, que es Comandante, que no es una película sino un documental de entrevistas con Fidel Castro. O sea, el actor es Fidel Castro y el famoso cineasta Oliver Stone le entrevista, esta que tenemos aquí. Pues bien, en esa película Fidel Castro dice, porque nosotros nos hemos cargado la prostitución, porque aquí había más de 10.000 prostitutas y ahora ya no hay casi ninguna. Mentira absoluta, vamos, porque el gran fracaso del socialismo o comunismo se ve en la absoluta degeneración que es Cuba en ese tema. No puede haber mayor fracaso que decir un país comunista que favorece a la mujer y tal, y la ha llevado a la mayor degradación posible. Bien, siguiendo con Fidel Castro, esta segunda que tenemos en el centro no es un documental, este sí es un documental, esta es una película realmente, una serie de televisión de 2 episodios, magnífica, absolutamente recomendable, porque nos presenta una imagen excelente y maravillosa de Fidel Castro hasta la revolución. Fidel Castro era abogado, muchos telespectadores quizás no lo sepan, pero era un abogado y un grandísimo orador. Gandhi también era abogado y Obama también es abogado. Muchos de los grandes políticos han sido abogados, quizás porque la oratoria está muy ligado con el ejercicio de la profesión de abogado. Pues ahí vemos a Fidel Castro hablando en público con enorme brillantismo. Bueno, es un actor el que lo interpreta, no es Fidel Castro. En este sí que es Fidel Castro de verdad, que también es un gran orador, hay que reconocerle que es un político excepcional. La labor excelente que hace antes de la revolución y el fracaso tremendo que significa después de la revolución. Y concretamente, aquí en esta versión se llama Fidel Castro, en otras versiones le llaman, quizás por hacerlo más popular a la película, le llaman Fidel y Che, porque el segundo actor de la película es el Che. Y se ve ahí el conflicto entre los dos, se ve cómo Fidel Castro se convierte en un dictador, se ve cómo no acepta la libertad de prensa, cómo él dice, ¿elecciones para qué?, cómo se impone absolutamente con medidas que él sabe que están fracasando y que no van bien, y a pesar de eso se obceca y sigue en el mismo camino. Y en ese sentido es excelente porque la idea era buena en cuanto a la caída de la dictadura de Batiste, el enfoque de la revolución era muy buena, pero Fidel se echa en manos de la Unión Soviética totalmente. Y esta película incluye unas escenas brillantísimas sobre el famoso tema de la crisis de los misiles. La crisis de los misiles es en el año 62, cuando la Unión Soviética pone misiles en Cuba y está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial, con efectos completamente desastrosos en ese caso, porque ahí el armamento era increíblemente mayor que el que había en 1945, habían pasado pocos años, pero la bomba nuclear ya estaba perfectamente desarrollada y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían montones de bombas nucleares. Y Fidel Castro ahí se enfada y dice, ¿por qué me han quitado las armas nucleares? ¿Por qué me las han quitado? Por eso la película es muy buena, muy larga, porque son como 2 películas en una, excelente. Y I Am Cuba es una película que me encanta, Soy Cuba en la traducción española, porque en realidad es una película cubano-soviética. La hace un director soviético en 1968, porque hay películas muy buenas hechas por los rusos también, en la etapa de la Unión Soviética. Y en esa película se ve lo que era Cuba también antes de la revolución, con unas imágenes brillantísimas, ha sido receptora de grandes premios internacionales y muchos cineastas la han elogiado, y es una película de amplia recomendación. El cine cubano es interesantísimo, el cine cubano de la revolución, porque en Cuba hay que reconocer que han hecho 3 cosas muy bien: cuidar la cultura, cuidar la educación, porque el índice de alfabetización era bajísimo, y cuidar la sanidad. Los médicos cubanos han tenido fama internacional. Lo que pasa es que se quedaron en eso, y como dicen en esta película, la gente quiere algo más. Está muy bien tener sanidad y está muy bien tener educación, por supuesto, claro que sí, pero luego en un momento dado quieren más, y eso es lo que ha fallado. La verdad es que el experimento de Cuba, al final, la realidad, el resultado objetivo ha sido un completo fracaso, porque Cuba está hoy mucho peor que estaba antes de la revolución. Es como la socialización de la miseria. Es verdad que se podría decir, es que había mucha desigualdad. Cierto, había una increíble desigualdad. Yo no digo que el régimen del 59 fuera bueno en absoluto, pero hay otras alternativas, por supuesto. Y al final lo que se ha conseguido es, había ricos y había pobres. Bueno, pues ahora todos son pobres, por así decirlo, pero además más pobres que eran los pobres antes. Y realmente en ese sentido no se puede decir que haya sido un éxito
Fidel Castro, aunque a mí me encanta cómo se expresa, cómo habla, esa elocuencia que tiene, esa capacidad de convicción, ese impacto mediático, pero realmente su revolución maravillosa ha fracasado. ¿Tú crees que va a cambiar mucho Cuba con su apertura ahora mismo? Porque, bueno, ya de hecho se estaban produciendo cambios, ¿no? Se estaba abriendo un poquito la mano, pero ahora que va a ser definitivo ya, hay mucha gente que dice que quien no ha ido a Cuba ya, pues que probablemente no va a conocer lo que realmente es Cuba. Ya, pero el atractivo que tiene Cuba hoy, ¿cuál es? ¿La pobreza? Es decir, los coches muy bonitos, esos coches de hace 40 años, los coches que tienen son de hace 40 años o más, literalmente. ¿Por qué? Porque ya no han comprado más coches, porque no pueden los repuestos, los tienen que arreglar de cualquier manera. Cuba en realidad era parte de Estados Unidos, le llamaban el patio trasero. Y bien, ¿vale? No está muy bien ser parte de Estados Unidos, pero no todos son inconvenientes. Yo creo que muchos de los estados que son parte de Estados Unidos pues están muy contentos de estar allí, nadie se quiere ir, El problema de Cuba es que hoy, que sí va a cambiar, sí, pero va a llevar un montón de tiempo. Además, no se ha levantado todavía el embargo. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las medidas de Obama? Cuba lo único que ha hecho de momento ha sido salir de la lista de estados terroristas, que la verdad es que era una completa exageración que Cuba estuviera en esa lista de estados terroristas, porque no procedía para nada. O sea, eso también es una obcecación de los presidentes americanos distintos. Pero el embargo lo tiene que levantar el Parlamento de Estados Unidos, el Congreso, y no está claro porque la mayoría es republicana. Por otra parte, tenemos unas elecciones el año próximo. Jeff Bush es el candidato del Partido Republicano. Jeff Bush es de Florida, en estos momentos es el gobernador de Florida, está casado con una hispana. Sí. Hay muchos cubanos lo que quieren es que haya la revolución a la inversa en Cuba, es decir, medidas realmente radicales. Todavía queda mucho y cuando empiecen las medidas llevará su tiempo. Está claro que si hay ferries, es que hoy los estadounidenses tienen prohibido ir a Cuba. Ajá. Y si tú entras en hotels.com, en Expedia, no se pueden reservar ni siquiera vuelos a Cuba. Tú hoy no puedes reservar un vuelo de Miami, es que no existen los vuelos de Miami a La Habana y por supuesto los ferries tampoco hay. Es decir, si tú quieres ir a Cuba desde Estados Unidos tendrás que viajar a Jamaica, de Jamaica irte a las Islas Caimán y de las Islas Caimán coger un vuelo a Cuba. O sea, tendrás que hacer 3 y dar una larga vuelta para algo que está a 170 kilómetros desde Florida. Por supuesto no hay vuelos desde Nueva York, evidentemente, desde ningún punto de Estados Unidos. Un americano, estadounidense, por ser más precisos, que quiere ir a Cuba tiene que pedir un permiso especial y le tienen que dar un permiso especial para ir, claro, pero normalmente no se lo dan, quiero decir, no es que tenga que pedir un visado, que se tramite como si un español que hoy quiere ir a la India y le tienen que dar un visado, no, tiene que hacer unos trámites muy complejos y la respuesta normalmente va a ser positiva solamente si eres periodista y lo acreditas o si tienes una relación familiar con alguien de allí. En un momento dado las medidas eran más radicales, podían viajar una vez cada 3 años. Obama ha simplificado un poco los viajes de los familiares, no del resto. Sí. Pero en fin, queda muchísimo por hacer y en cualquier caso, cuando se empiece todavía quedará mucho. Sí que es importante la inercia. Y lo que no debería perderse es todo lo positivo que se ha hecho en Cuba, que no todo es negativo. Lo malo de Cuba ha sido no ir al llamado medio camino o middle way budista, es decir, se han pasado al otro lado. Y no era lo que quería Fidel Castro. Fidel Castro no era comunista. Lo que ocurre es que, en cierto modo, el embargo de Estados Unidos le obliga a echarse en brazos de la Unión Soviética. La Unión Soviética le ofrece, vale, ven con nosotros te ponemos dinero y tal. Y todo se complica enormemente más cuando la Unión Soviética cae. Ahí ya sí que es el desastre total para Cuba, porque en 1991 desaparece la Unión Soviética. Les dejan de dar dinero, por decirlo de forma simple, dejan de apoyar a Cuba. Y claro, la economía cubana ahí retrocede hasta el extremo. Y lo último es que se quedan sin el apoyo de Venezuela, porque hoy Venezuela les está dando el petróleo casi gratis. Eso también se les termina. Eso deteriorará todavía más. Cuba se ha quedado sin apoyos. Y eso es lo más negativo que le ha podido ocurrir y lo que le lleva a la situación actual y lo que hará que necesite mucho tiempo para recuperarse. Cuando estaba de los primeros de América, Cuba en muchas variables económicas, en 1959 estaba por encima incluso de Inglaterra y de Francia. Hablo del 59. Evidentemente con desigualdad, con corrupción, todo eso es completamente cierto. Pero hoy en estos momentos no es que esté de los primeros, hoy está de los últimos, de lo peor. Y realmente cuando vas allí lo que ves es, como decía antes Carolina, una enorme pobreza.
pero pobreza a niveles espectaculares, es decir, que los niños te pidan agua o te pidan bolis, eso ocurre en África, en las aldeas de África. En América, muy poco, En todo caso, Haití, hoy Honduras está bastante mal, en fin, algunas zonas más, pero vamos. ¿Tú crees que va a cambiar esto? ¿Cómo ves el futuro de Cuba de aquí a unos años? Bien, va a depender mucho de lo que haga Estados Unidos, porque está claro que el potencial turístico es inmenso. Está al lado de Estados Unidos. Si Estados Unidos vuelve a invertir, eso mejorará mucho. Y luego va a depender de la propia evolución del régimen. En estos momentos el presidente de Cuba es el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, que ha moderado un poco, pero sigue siendo un régimen... En Cuba no hay una democracia. Esas elecciones libres que Fidel Castro en esta película dice, bueno, ya los convocaremos las elecciones, no es una prioridad, la democracia no es lo más importante, lo importante es hacer lo que quiere el pueblo. Bueno, el pueblo se expresa en las urnas y al final esas elecciones todavía no han llegado a existir y el problema es que ¿qué países quedan así si es que ya no hay ninguno en el mundo? Quiero decir, en la Unión Soviética es que ha caído el comunismo, pero ya hay elecciones de verdad. China es más complicado aún, porque no hay elecciones... Domina el Partido Comunista, pero la economía es capitalismo salvaje, mucho peor todavía el capitalismo que Estados Unidos, aunque ellos se llame país comunista, de comunista no tiene absolutamente nada, es todo lo contrario. Claro, Cuba debería ir a una evolución democrática, España sería un excelente modelo. Nosotros hicimos una apertura democrática en el 77, maravillosa y modélica, en el sentido de que fue pacífica, fue consensuada entre todos los sectores sociales, ¿y cuándo ocurrió? Cuando murió Franco. Pero aquí se tienen que morir dos. Porque Fidel Castro todavía no se ha muerto y ha puesto al hermanito que es más joven y no parece que tenga tan mala salud y la gente cada vez vive más. Con lo cual, pues bien, se tendrán que morir dos. Cuando se muera Raúl Castro, posiblemente antes tendrá que tomar medidas más radicales que las que está tomando. El pueblo tampoco parece que se rebele demasiado. Lo que hacen es tratar de irse. En cualquier caso, el pueblo no se rebela porque está amenazado. Literalmente. Sí, eso es verdad, pero también estaba amenazado en 1959. Hemos visto documentales estupendos en los que bueno, pues los periodistas han tratado de entrar en el fondo de la cuestión y no ha sido posible. Sí. No ha sido posible porque el pueblo está muy asustado, está muy controlado y está absolutamente acallado. Es un país muy grande porque dentro de lo que es el Caribe es un país con un territorio importante y es un país que puede desempeñar un rol muy significativo y el turismo, que ya hay turismo y mucho turismo español, hay mucho turismo español. Lo que están haciendo ahora algunos empresarios hoteleros, curiosamente, es comprarle, que es muy gracioso esto, incluidos los españoles, los de los hoteles Meliá, es comprarle los terrenos o las parcelas a los antiguos propietarios, porque claro, cuando caiga el comunismo, en definitiva, porque el comunismo en Cuba fue abolición total de la propiedad privada. Bien, ya ha caído el comunismo, hemos vuelto al anterior régimen. Los anteriores dirán, oiga, que eso era mío, claro. Perdone, que ese terreno era mío, disculpe, que ahí donde usted tiene su hotelito, no hotelito precisamente, sí, porque los hoteles son muy grandes, eso es mío y reclamo el terreno. Pues están haciendo compras ahora los derechos hereditarios, porque claro, ante la incógnita, el que tiene ese terreno no puede pensar que va a ser millonario dentro del año que viene, porque está muy por ver si va a ser el año que viene, dentro de 10, de 20, de 30 o algún día. Con lo cual están comprando a precios bajos los derechos hereditarios. Ajá. Muy bien, pues hemos hecho un recorrido yo creo que muy completo por Cuba, Pedro. Siempre quedan cosas por decir, pero bien, un resumen significativo. Hay que ampliar horario. ¿Qué nos has preparado para la próxima semana? Pues nos vamos a otro escenario completamente diferente. Nos vamos a ir a la India y haremos dos programas sobre la India, que merece dos y muchos más. Haremos un programa sobre la India en la historia y luego el segundo programa será sobre India siglo XXI, India en la actualidad, 1.200 millones de habitantes. Y a continuación nos iremos a Pakistán y Bangladesh, países colindantes con la India, antiguamente parte de la India, y por último cerraremos el mes de julio en Nepal. Muy bien, pues menudo veranito nos espera, Pedro, vamos a viajar mucho. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias Pedro. A ti, gracias a Información TV. Hasta pronto. Pues ya lo han visto, yo creo que con este verano que nos ha preparado Pedro Beltrán en este programa, Pedro Beltrán Informa, la verdad es que no vamos a necesitar movernos de casa para recorrer el globo, así que les recomendamos que nos sigan y nos vemos muy pronto la próxima semana. Gracias.